Si te digo que un millonario, un rico blindado por paredes de vidrio y relojes que brillan más que el sol, descubre a su empleada escondiéndose para comer restos de comida en la oscuridad, ¿qué te pasa por dentro? A Gabriel le estalló una verdad que no cabe en balances. La humillación no siempre grita. A veces susurra desde la cocina. Esta historia no va de moralinas baratas ni de héroes de traje. Va de mirar. Va de un millonario que cree tenerlo todo hasta que entiende que estaba pobre de lo esencial. Va de Rosa, una mujer que jamás pidió aplausos, solo dignidad, de un cuaderno azul, de un barrio que se arregla con poco y de una empresa que aprende a ser humana a patada limpia. Te invito a caminar por las grietas del lujo, donde la palabra humillación deja de ser concepto y se vuelve carne. Porque cuando un rico decide ver a un pobre, ambos cambian de lugar. Uno baja del pedestal, el otro sube a la mesa. Y ahí empieza lo bueno. Te voy a contar algo que nadie ve hasta que ya es tarde. Hay silencios que hacen más ruido que un grito. Y esa noche, en un ático con vista a una ciudad que no dormía, el silencio rugió. Gabriel Echevarría, millonario antes de los 40, rico de catálogo, relojes suizos, arte abstracto, cocina de revista. Volvió a casa pasada la medianoche con el piloto automático puesto. Esa vida suya era un algoritmo. Puertas que se abrían con la huella. Luces que subían de intensidad como un amanecer programado. Café que se hacía solo a las 6. Reuniones que no admitían preguntas. Amigos que eran proveedores. Afectos de contrato de confidencialidad. En la agenda, todo cabía salvo lo que no producía retorno medible. El edificio era un santuario de vidrio. Desde el piso 31, Gabriel miraba las luces diminutas de los coches. Las avenidas como venas. Hacía tiempo que no sentía nada por nada. Ni rabia ni alegría. Nada. Se había convertido en un experto en lo indispensable y en un analfabeto de lo esencial. Eficiencia, decía. Foco. Meta. Palabras que abrían puertas en todo tablero rico. Palabras con las que un millonario puede blindar el miedo a la soledad. Aquella noche, sin embargo, la armadura falló. Todo comenzó con un vaso de agua. Un gesto tonto, doméstico. Se levantó sin encender ninguna luz. Le gustaba esa penumbra azul de LEDs como de nave espacial, y caminó hacia la cocina siguiendo la línea discreta de balizas en el suelo. Fue entonces cuando escuchó el tintineo. Un choque suave de tenedor contra porcelana. Un sonido mínimo, y sin embargo, desubicado. La puerta de la heladera estaba entreabierta, y de su interior salía una luz fría que recortaba la escena como si fuera una fotografía. Allí, agachada junto al fregadero, con el cuerpo encogido para ocupar menos lugar que el aire, estaba Rosa, la empleada, la mujer que hacía años cuidaba su casa como si no existiera, la sombra educada que sabía desaparecer antes de estorbar. Tenía un plato apoyado en el borde de la pileta y comía con prisa, restos de un salmón que él ni recordaba haber pedido. No hubo screamers, ni platos al suelo, solo el temblor, la mano de ella, el parpadeo de él, el mundo siguiendo su curso afuera y adentro, una grieta. «Señor Gabriel», dijo ella de golpe, levantándose con el susto de una niña. «Perdóneme, yo iba a tirar esto y pensé». Se le quebró la voz. «Pensé que era pecado desperdiciar». Él no supo qué decir. No tenía guión para esa escena. Nada en su biografía de millonario lo había preparado para él y... cuerpo de una mujer pobre comiendo de pie, a escondidas, en su cocina inteligente. Nada en su colección de frases hechas templaba el metal de esa humillación sin testigos. Humillación. La palabra se le clavó como una astilla. ¿De quién? ¿De ella? ¿O de él? No, alcanzó a murmurar. No pasa nada. Pero pasaba. Pasaba todo. El control remoto de su mundo dejó de responder. Se fue a la sala. Se sentó en el sofá italiano de líneas puras, y por primera vez en años, el cuero le pareció frío, ajeno, casi hostil. La imagen de Rosa comiendo a oscuras no quería irse. No era compasión para Instagram. Era otra cosa. Algo que no se define con facilidad cuando la cuenta bancaria anestesia. A la mañana siguiente, el ritual siguió. Por fuera. Mesa impecable. Jugos recién exprimidos. Croissants en una cesta ridículamente bonita. Frutas cortadas con precisión de cirujano. Rosa, con su uniforme claro, evitó mirarlo. Se movía con esa destreza silenciosa del servicio doméstico que aprendió a borrar sus rastros. «Buenos días», dijo él como si el saludo pudiera remendar la noche. «Buenos días, señor. ¿Qué comió ayer?», preguntó sin filtro, casi atropellado por la propia voz. Ella bajó la mirada. «Lo que sobró. No debí... No pregunto por eso. Digo, antes. ¿Usted había cenado?». Silencio. Una pausa que pesó más que el mármol. «No», susurró. «A veces no llega el tiempo. Tiempo, no dinero. El lenguaje de la dignidad siempre busca otra palabra». Gabriel apretó el tenedor como si ese metal pudiera
aferrarlo al suelo. La ciudad allá afuera seguía con su prisa, pero dentro de él algo echaba el freno. Te digo la verdad, en ese instante él sintió vergüenza. No de ella, sino de su ingenuidad de millonario que se creía bueno porque pagaba en fecha. Yo pago arriba de la media, había repetido 1000 veces, como quien lleva una medalla invisible en el pecho. Y eso impide que alguien se esconda para comer. Eso desactiva la humillación de una pobreza que no quiere molestar. Ese día, en la empresa, Gabriel funcionó en piloto automático. Asistió a una reunión sobre fusiones como quien mira un partido sin entender las reglas. Su CFO, Landa, un abogado de sonrisa elástica, habló de sinergias. Su co, Verónica, mujer brillante y pragmática, desgranó métricas. Pero el cerebro de Gabriel estaba en otra pantalla. El brillo de la heladera, el plato frío, el cuerpo encorvado de Rosa. Pobre no es solo el que no tiene, pensó. Pobre también es el que debe pedir permiso para existir. En la tarde, regresó más temprano. Caminó por su casa como quien recorre un museo que ya no entiende. Los cuadros de arte contemporáneo le parecieron superficies mudas. En la cocina, Rosa fregaba en silencio. Él se apoyó en la isla de mármol, las manos en los bolsillos, incapaz de llenar el aire con algo que no fueran excusas. Rosa, dijo al fin, si tiene hambre, por favor, coma. Si tiene hambre, si tiene sed, si necesita algo, no se esconda. Ella le sostuvo la mirada apenas un segundo. Fue un segundo que le partió un prejuicio. Señor, yo vine a servir, no a estorbar. Servir. Qué verbo tan limpio y tan sucio a la vez, ¿no? Limpio porque evoca ayuda, sucio porque oculta jerarquías que nadie discute en voz alta. A él se le quebró algo por adentro. No dramatizó. No es su estilo. Pero esa noche no pudo dormir. Se levantó a las 3, por esa inquietud rara que no calma ni el whisky ni el gimnasio. Bajó descalzo. Otra vez luz baja, otra vez cocina, y otra vez, como una repetición de pesadilla, Rosa estaba allí. Esta vez no había salmón, había arroz pegado, un trocito de pollo, una cucharada de puré. Ella comía despacio, con cuidado, como quien le pide permiso al aire. Rosa, dijo él suave, casi un ruego. Siéntese. No, señor, yo. Siéntese, por favor. Ella obedeció como quien teme romper una regla. Gabriel abrió la heladera sin mirar precios ni etiquetas. Por primera vez vio alimentos, no inventario. Y sirvió 2 platos. Los calentó. Colocó cubiertos, un vaso con agua y otro con jugo. El gesto era torpe pero sincero. Rosa lo miraba con ese nervio que tienen los pobres cuando el rico de pronto los ve. Porque que te vean no siempre alivia. A veces da miedo. Gracias, dijo ella. No es necesario. Es necesario, respondió él. Al menos esta noche. Comieron en silencio. Un silencio distinto. No el que tapa, sino el que escucha. Al terminar, Gabriel recogió los platos. Rosa quiso levantarse y él dijo, no. Ella se quedó quieta, con los dedos enredados en el borde del delantal, intentando que las manos no delataran el temblor. En el brillo del acero, en el reflejo del vidrio, en el reloj silencioso, él se vio. Y no le gustó lo que vio. Un millonario inmenso y, sin embargo, famélico en lo humano. Un rico bien vestido que cargaba la pobreza de no mirar. A la mañana siguiente, el cielo amaneció limpio, pero él no. Se vistió como siempre, el traje cortado a medida, la corbata discreta, y al bajar se encontró con una mesa perfecta y una casa sin alma. Rosa ponía flores en un jarrón, pequeñas, baratas, hermosas. ¿Le gustan?, preguntó ella, midiendo si lo íntimo podía cruzar la frontera del servicio. Sí, dijo él, y fue la primera verdad simple que pronunció ese día. Me hacen sentir casa. Ella asintió, quizá sorprendida por la palabra. Casa, qué cosa esquiva para un hombre que siempre tuvo techo. Casa no es espacio, es olor, es voz, es alguien diciéndote, siéntate, sin pedir permiso a una etiqueta. Salió rumbo a la oficina, y en un semáforo, su auto quedó a la 116, lado de un bus. Alzó la vista por pura inercia y vio, a través del vidrio sucio, a un chico dormido sobre su mochila. El conductor pitó, el bus arrancó, y él se quedó con esa postal pegada al pecho. ¿Cuántas Rosas y cuántos chicos así pasan por mi vida sin pasar? La pregunta lo mordió. Ese mediodía en la sala de reuniones, Landa bromeó con tono de, somos amigos. Jefe, hay rumores de que te vas a tomar vacaciones. ¿Te diste ese lujo de millonario que nadie usa? Gabriel sonrió con la boca. No, con los ojos. Estoy pensando en otros lujos. ¿Otros? Verónica arqueó una ceja. Explícate, rico. El lujo de escuchar, dijo, y los dejó con una mueca entre risa y desconcierto. No lo sabían, pero ese fue el primer acto de rebelión íntima. Porque en su mundo, el lujo se mide en metros, no en silencios. Volvió temprano otra vez. Tomó aire. Entró a la cocina. Rosa, ¿puedo preguntarle algo?
Claro, señor. ¿Dónde vive? Lejos. Una sonrisa tímida. Lejos es más fácil que decir el barrio. Quiero llevarla hoy. Quiero conocer su camino. Ella abrió los ojos como si él se hubiera declarado culpable de un crimen. No hace falta. Yo me arreglo. Siempre me arreglé. Yo me arreglo. La frase de la gente pobre que hace milagros sin pedir aplausos. Gabriel insistió sin tono paternalista. O eso intentó. Ella dudó y aceptó, con una condición. Me deja en la esquina. No quiero que la gente hable. La ciudad fue cambiando ante el parabrisas como una película que acelera. Del vidrio espejado al ladrillo visto. Del silencio caro al griterío barato. Del verde podado a la plaza con tierra y chatarra de juegos oxidados. Gabriel apretó el volante sin darse cuenta. No por miedo a ese barrio, sino por el golpe de realidad. En un cruce, un vendedor les ofreció caramelos. Él dijo que no. Rosa compró 2. Le regaló 1 al niño por la ventana. Para la escuela, dijo, y el niño sonrió con todos los dientes torcidos del mundo. Aquí, señaló ella. Me deja acá, por favor. Era una calle estrecha, de casas apretadas con ropa colgando como banderas de guerra. De una puerta salió un olor a fritura que no era desagradable. Era honesto. 2 chicos corrían detrás de una pelota raída. Un señor vendía arepas en una plancha improvisada. Todo estaba roto, pero todo estaba vivo. ¿Vives sola?, preguntó Gabriel, con ese cuidado de no invadir que solo aprende quien ha invadido demasiado. Con mis 2 nietos, sus padres. Hizo un gesto con la mano que resumía una tragedia y una costumbre. Ya sabe, él no sabía. O no lo sabía de verdad. Bajó el vidrio, respiró hondo. El barrio entró en sus pulmones sin permiso, y algo se le acomodó. Rosa lo miró con la dignidad de quien no pide nada. Gracias por traerme, dijo. No se preocupe, yo me arreglo. La vio desaparecer por la boca estrecha de una pasarela de cemento. Se quedó un rato con el motor encendido. Un millonario quieto en medio de una calle que no sabe lo que es estar quieta. El claxon de una moto lo devolvió a la ruta. En el retrovisor, lo siguió una sensación. No se trataba de caridad. Era otra cosa, más peligrosa para su estatus, implicarse. Esa noche, el ático tenía el mismo orden. Nada fuera de lugar, pero ya no era el mismo lugar. Gabriel abrió una gaveta que casi nunca abría, donde guardaba fotografías prehistóricas, de cuando aún no sabía conjugar Evita. Encontró una imagen borrosa de su madre sosteniendo una olla. Había fuego, había risa, había un desorden dulce detrás. Recordó el olor del guiso de domingo y la mano áspera que le peinaba el remolino. Recordó sobre todo esa frase de ella cuando se caía. No te preocupes, hijo, nos arreglamos. ¿Ves? El eco de Rosa venía de más lejos que el barrio. Venía de la cocina de su infancia, de una mujer que se había ido demasiado pronto dejándole una receta sin escribir. Presencia. Cuando llegó el lunes, decidió que en la empresa cambiaría cosas. Antes de anunciar nada, sin discursos, bajó a la planta que rara vez pisa quien manda. Saludó por sus nombres, los que recordó, los que pudo leer en credenciales torcidas. Preguntó por horarios, por transporte, por comida. Le dijeron que el comedor cerraba demasiado a menudo por mantenimiento, que el balde de comida alcanzaba para el día 1,5, que la tercerizada que limpia los baños había despedido a 2 compañeras y ahora una sola corría por 3 pisos. Regresó a su despacho con un nudo. Verónica, la que lo esperaba. ¿Bajaste a producción? ¿Qué te pica, Rico? Los pies, dijo él con media sonrisa. Para pisar. El suelo. No te cargues cosas que no vas a sostener, respondió ella, mitad consejo, mitad advertencia. Los números son fríos porque tienen que serlo. El frío también enferma. Él la miró como quien sabe que inaugura un conflicto. Voy a subir el balde de comida, y vamos a abrir el comedor hasta tarde. ¿Vos solo? La ceja otra vez. Eso se lleva a comité millonario. Ya conoces a Landa. Lo conozco. Y conocía sin saberlo a su antagonista, porque toda historia de transformación despierta a un villano, o a varios. No el malo de caricatura, sino el profesional del statu quo. El abogado amable, el financiero razonable, la psicóloga que explica que no conviene, la suma de experiencias del no te metas. Esa gente que no es mala, es eficiente, y que no humilla en público, humilla por protocolo. Esa tarde, cuando cayó el sol y la ciudad encendió su collar de luces, Gabriel hizo algo pequeño y rotundo. Cocinó. Él, sí. Nada sofisticado. Arroz, huevo, tomate. Llamó a Rosa. Siéntese. Hoy. Siéntese antes de servir. Ella dudó. Se sentó en la punta, por si tocaba levantarse de golpe. Gabriel le habló de su madre, del guiso, de esa frase de «nos arreglamos», que le sonó distinta ahora que conocía su casa. Rosa sonrió sin mucha confianza. Entre los pobres y los ricos hay puentes imposibles de cruzar en una cena.
pero un bocado va haciendo camino. Señor, no se enfade, pero, dijo por fin, con delicadeza, usted puede querer ayudar y está bien, pero tenga cuidado con la humillación. A veces la ayuda, cuando no se pide, también humilla. Esa palabra otra vez, como espejo. Humillación. Él tragó saliva. Enséñeme a que no pase. Ella bajó la mirada, sorprendida por el verbo. Se enseña con tiempo, respondió. Y tiempo es lo que a los pobres nos falta. No hubo promesas. Hubo platos lavados y un silencio cómodo. Al despedirse, ella se animó. Mañana traigo un cuaderno de Lucas, mi nieto. Le gusta estudiar, escribe bonito. Tráigalo. Y esa invitación simple le cambió el humor a la noche. El martes, el cuaderno estaba sobre la mesa con portada azul gastada. Un niño había dibujado puentes, poleas, cosas que se mueven si otra cosa las empuja. Abajo, con letra algo chueca, quiero ser ingeniero. Gabriel se quedó mirando ese quiero, como si fuese un decreto. Querer no es poder, lo sabía, pero querer abre un portal. Rosa, que no se pone triunfos como medallas, dijo apenas, es vivo, no le gusta pedir. Nos arreglamos, dice, y se rió con la misma risa rota de quienes aprendieron a reír en días sin pan. A la tarde, sin consultarlo con 1000 comités, Gabriel llamó a HH. Pidió datos de becas, de convenios, de cursos técnicos nocturnos. Preguntó por un programa que nunca habían implementado, porque no era core. Lo bautizó mentalmente. Raíces. Ya lo diría en voz alta cuando supiera cómo. Por primera vez en meses, el corazón se le puso terco, no por un deal, sino por un chico de cuaderno azul. Y aquí te aviso, donde hay ternura, el poder huele debilidad. Al salir del ascensor, Landa lo estaba esperando con ese aire de charla casual que precede a los golpes blandos. Gaby, ¿tenés un minuto? Decime. Rumores. Que estás bajando. Que andás emocional. Que querés hacer filantropía con plata de todos. Su sonrisa era cortés, pero los dientes estaban afilados. Te lo digo como amigo. Cuidado con las señales. El mercado no perdona sensibilidad. Gabriel sintió el impulso de mandar todo a la mierda. Perdón, pero respiró. Gracias por el consejo. Y siguió. Y ese siguió fue una declaración. Esa noche, la tercera, volvió a encontrar la casa distinta. No porque cambiara un mueble, sino porque había una expectativa, conversación. La dignidad va tomando confianza de a sorbitos. Rosa llevó pan de la panadería del barrio. No era pan gourmet, pero tenía ese olor de infancia que perfora cualquier coraza de millonario. Comieron de nuevo juntos, esta vez con menos ceremonia. «Señor», aventuró ella, ¿puedo preguntarle algo yo? «Claro. ¿Usted siempre fue rico?» Él se rió, y en esa risa había vergüenza y cariño por un niño pobre que nunca fue. «No, fui chico de barrio ordenado, con mamá que se levantaba antes que el sol. Después, todo creció, demasiado rápido. Me volví millonario sin aprender a mirar. Mire despacio», dijo ella. Despacio no humilla. Tomó nota, no en un papel, en la piel. El miércoles amaneció con nubes pesadas. En la oficina, Verónica entró sin llamar. Nos llegó una invitación de una fundación para sumarnos a un programa de capacitación en periferias. Muy bonito, poco Roy. ¿Qué hacemos, millonario? Gabriel miró al ventanal. La ciudad parecía lavarse los ojos. Vamos a escuchar. ¿Escuchar?, ironizó. ¿Desde cuándo esa palabra tiene presupuesto? Desde hoy. Verónica lo estudió, intrigada. No era cinismo lo suyo, era costumbre. Y las costumbres, ya aprenderás, son fortalezas. Dijo un ok, que no era aprobación, era curiosidad. En el almuerzo, Gabriel no bajó al comedor ejecutivo. Se fue a la cafetería, del personal con un café común que quemaba. Escuchó. 2 señoras hablaban de sus nietos. Un chico decía que no llegaba el colectivo para la guardia de la noche. Otro contaba que no daba el sueldo para alquiler y comida, que comía menos para que su hermana comiera más. No eran quejas, eran contabilidades del día a día. La pobreza hace economistas del plato. Por la tarde, Rosa le mandó un audio. Cosa insólita, porque nunca usa el teléfono para molestar. «Señor, disculpe, hoy no llego a tiempo. Lucas tiene fiebre. Yo me arreglo, no se preocupe por la cena». Él sintió la urgencia en los dedos. «Yo me arreglo. Otra vez. Quédese con él», respondió. «Mañana me cuenta». La casa quedó hueca y, sin embargo, por primera vez no fue un vacío hostil. Era un vacío que pedía propósito. Gabriel encendió la luz de la cocina, sacó el cuaderno azul y lo dejó sobre la mesa. Lo miró como si fuera un contrato con todas las cláusulas legales del mundo, con la diferencia de que este contrato le pedía alma, no firmas. A la mañana siguiente, Rosa estaba de nuevo en pie, con ojeras de madrugada y una trenza apurada. «Está mejor», dijo. «No era grave. Nos arreglamos». «Rosa», preguntó él con cuidado,
¿Usted siempre come después? Ella tardó, pero dijo, siempre. Se come después de todos, para que nadie piense que te aprovechas. El que sirve no se sirve. Así me enseñaron. Humillación, otra vez, en forma de herencia. Él no predicó, no hizo discursos, aprendió otra palabra, hábito. Los hábitos son cadenas, invisibles, se rompen con paciencia. Ese jueves por la tarde Gabriel convocó, ahora sí, una reunión formal. Tema 1, comedor extendido y balde comida actualizado. Tema 2, transporte nocturno. Tema 3, programa raíces, modo borrador. Verónica lo apoyó sin entusiasmo pero sin freno. Landa sonrió con didáctica. Todo muy noble, pero ¿con qué caja? ¿Qué impacto? ¿Qué precedentes? ¿Qué dirán los socios externos? Mira si mañana cualquier millonario quiere convertir la compañía en ONG. Nadie. Está hablando de ONG, respondió Gabriel. Estoy hablando de respeto, de no obligar a nadie a esconderse para comer. ¿Comer? Landa frunció. ¿De qué hablas? De la vida, Landa. Y por primera vez el CFO se sintió descolocado. Verónica lo miró a Gabriel de reojo. Había algo en él que no había visto nunca. Convicción sin PowerPoint. No te voy a mentir. La incomodidad empezó a transpirar por las paredes. Gente que antes lo aplaudía ahora sospechaba. Está raro. Se sensibilizó. Se volvió peligroso. Eso decían en charlas de pasillo. Cuando un rico cruza la línea hacia lo humano, los suyos lo miran como si traicionara una bandera. El millonario domesticado por la métrica ya no era tan predecible, y eso asusta más que una crisis. Esa noche, de regreso al ático, Gabriel encontró en la encimera un plato cubierto con un repasador. Una nota breve. Señor, calentarlo 12 minier comida de casa. R. Debajo, el cuaderno azul, abierto en una página nueva. Un dibujo de un puente. Encima, una frase. Un puente sirve para cruzar sin mojarse. Sonrió sin darse cuenta. Calentó el plato. La cocina se llenó de un olor que no se compra. Arroz con pollo del barrio. Comió de pie, sin ceremonia, y juraría que la casa respiró otro aire. Luego se sirvió agua. La misma agua de siempre. Y aún así, le supo distinta. Hay sabores que no cambian. Somos nosotros los que cambiamos la boca. Cuando iba a apagar la luz, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrió. Verónica, con piloto mojado, el pelo, pegado a la frente, una expresión que no llevaba Excel. No te acostumbres, dijo en tono seco. Vine a decirte algo antes de que sea tarde. Landa está armando una jugada. No ahora, pero pronto. Está hablando de proteger la imagen. Te van a pedir explicaciones. O te bajas del caballo, millonario, o te van a empujar. Él no se sorprendió, ya intuía. Agradeció con un gesto, y ella continuó. No estoy de acuerdo con todo lo tuyo, pero hay cosas que... Se buscó palabras. Hay cosas que me hicieron... ruido. En el buen sentido. Hizo una pausa. Cuídate. Este mundo no perdona a los que deciden ver. Cerró la puerta, y la frase quedó flotando como una amenaza y como una promesa. Ese fue el primer rumor formal de tormenta. Y sin embargo, la noche no terminó en miedo. Terminó en algo más complejo. Lucidez. Un millonario que empieza a pagar el precio de mirar deja de ser solo rico. Empieza a ser libre. Y la libertad, ya lo notarás, no sale barata. En la mañana del viernes, Rosa llegó antes del Lino Nesim. Alba. Llevaba en la bolsa un termo con café fuerte y un paquetito envuelto en papel. Pan con manteca y azúcar, para desayunar con gusto de sábado, dijo. Gabriel lo probó y recordó un patio lejano, una radio encendida, una risa que ya no. Rosa, dijo él, con la seriedad de quien firma un acuerdo. Si alguna vez siente que mis ganas de ayudarla están apretando, dígamelo. No quiero convertirme en ese rico que humilla cuando cree que cuida. Ella levantó la barbilla, orgullosa. Si me humilla, lo digo. No se preocupe. Y sonrieron ambos, cómplices de un pacto raro. Ayudarse a no lastimar. Al despedirse, él preguntó por Lucas. Está bien. Ayer hizo una cuenta que yo ni entendí. Se rió. Sabe más que yo, el condenado. Él le contó, sin solemnidad, lo del comedor, lo del bal, lo del posible programa. Ella lo escuchó sin aplausos, con ese escepticismo que salva a los pobres de creer rápido. Ojalá, señor. Pero a veces ustedes los ricos prometen como si estuvieran dando un regalo. Y nosotros no necesitamos regalos. Necesitamos que no nos haga falta escondernos para comer. Él tragó la lección como quien recibe una medicina. Áspera pero justa. Asintió. Se fue a la oficina. Landa lo esperaba con una carpeta prolija. Verónica, detrás, con la misma ceja lista. Consejo extraordinario el martes, anunció el CFO. Orden del día. Revisaremos decisiones sensibles de la presidencia. Nada grave, Puro procedimiento. Gabriel miró la carpeta como se mira una trampa no demasiado original. Perfecto, dijo. Procedamos.
Y aquí es donde el corazón te late un poquito más fuerte, ¿cierto? Porque sabes lo que eso significa. El millonario que quiere mirar a los pobres a los ojos será invitado a medir su gesto en números, y si no, a salir por la puerta elegante. Falta para ese martes, pero la maquinaria ya está en marcha. Esa noche, él y Rosa cenaron callados, no por incomodidad, sino por agotamiento. Al final, ella se levantó con el plato en la mano y dijo como quien da una orden vestida de ruego: duérmase, mañana se pelea mejor con la panza llena. Él obedeció. Apagó luces, subió la escalera. Al llegar al descanso se detuvo. Abajo, en la penumbra, la cocina respiraba como un animal doméstico, un corazón de casa. Pensó en su madre, en Lucas, en Verónica bajo la lluvia, en Landa sonriendo. Pensó en Rosa escondiéndose para comer y en Rosa sentándose a comer. Y entonces entendió. Lo que lo esperaba el martes no era solo un consejo de administración, era un juicio sobre el tipo de hombre que iba a ser. Millonario blindado o rico que se deja tocar. Giró sobre sus pasos, volvió a la cocina y escribió una nota en el cuaderno azul. Un puente no se construye solo. Mañana compramos madera. La dejó abierta, como un mensaje para la mañana. Luego subió por fin al cuarto. La ciudad allá afuera seguía despierta, pero él, te juro, por primera vez en meses, sintió el cansancio sereno de quien ya eligió bando. El lunes amanecerá y verás los cuchillos envueltos en vino de cortesía. Verás a un millonario descubrir que la humillación pública es más fina cuando viene sellada con el logo de la firma. Verás también cómo a veces una taza de café fuerte y un cuaderno azul son armas más poderosas que cualquier balance. Pero para eso, primero hay que llegar al martes. ¿Listo para ver quién paga el costo de mirar? El fin de semana pasó como un río espeso. Gabriel lo transitó sin rumbo, entre la empresa y la casa, con esa sensación de que el aire se le llenaba de ecos. ¿Sabes esa incomodidad rara cuando descubres algo que no deberías haber visto pero ya no puedes desver? Eso era lo que lo perseguía. El martes se acercaba como una cita con un dentista. Sabes que va a doler, pero no hay escapatoria. Mientras tanto, Rosa cumplía sus rutinas de siempre. Levantar antes del amanecer, poner la mesa perfecta, lavar los pisos, hacer invisible su presencia. Solo que ya no lo lograba del todo. Gabriel la miraba, no como patrón, sino como testigo. Y mirar cambia la naturaleza de lo mirado. Ese sábado decidió hacer algo insólito para un millonario. No salir. Apagó el celular, dejó los correos sin abrir y se quedó en la casa, observando el espacio como si fuera nuevo. Rosa, al verlo, se desconcertó. ¿No va a salir hoy, señor? No, hoy me quedo. ¿Está enfermo?, preguntó con un dejo de preocupación real. No, estoy escuchando. No entendió, pero tampoco insistió. Siguió con su rutina, hasta que en un momento los nietos llegaron de visita. 2 chicos con ropa gastada, zapatillas desparejas, pero una energía que llenaba más que cualquier lámpara de diseño. Rosa intentó apresurarlos hacia la cocina, pero Gabriel apareció. Ellos son Lucas y Mateo, mis nietos. Perdón, señor, no quería incomodar. ¿No incomodan? Se agachó, algo torpe. Hola, Lucas, el mayor, lo reconoció. Usted es el jefe de la abuela. Así dicen, respondió Gabriel con media sonrisa. ¿Y vos qué querés ser cuando seas grande? Lucas se encogió de hombros, tímido. Ingeniero. Ya. Lo sos, dijo Gabriel apuntando al cuaderno que llevaba bajo el brazo. Solo falta que el mundo se dé cuenta. El niño sonrió como quien recibe un pase secreto a otra liga. Rosa, en cambio, miró de reojo, incómoda. Sabía lo que costaba mantener sueños de ese tamaño en un barrio donde a veces no hay ni pan. Cuando se fueron, Gabriel se ofreció a llevarlos. Rosa se negó. Es cerca, señor. No quiero molestar. Pero él insistió, como quien siente que el camino enseña más que cualquier conversación. Subieron al auto. La ciudad fue mutando de nuevo, del lujo encapsulado a la precariedad desnuda. Las avenidas limpias se transformaron en calles con baches, murales políticos, niños corriendo descalzos. La mansión de cristal quedaba atrás como un planeta extraño. Llegaron a una calle de tierra, donde las casas parecían encimarse para no caerse. Rosa le pidió que parara ahí. Más adentro no. Aquí está bien. ¿Por qué? Porque adentro es mi mundo, y no todos los mundos se mezclan. Los chicos bajaron, saludaron con la mano y desaparecieron entre ladrillos a medio terminar. Gabriel quedó mirando la escena como si hubiera asistido a una revelación íntima. ¿Usted cría sola a los 2? Preguntó, todavía con el motor encendido. Sí, el padre, mi hijo, murió. La madre se fue. Quedaron conmigo. ¿Y cómo hace para...? Ella lo interrumpió con un gesto. Nos arreglamos. Siempre nos arreglamos. La frase ya era un estribillo que lo taladraba. La escuchó de su madre. La escuchó de Rosa. Y la escuchó en la risa de Lucas.
como un eco transgeneracional de la pobreza. Al volver no fue a su oficina, fue directo a la cocina. Sacó pan, cortó queso, encendió la hornalla y preparó un sándwich caliente. Cuando Rosa volvió de dejar a los nietos, lo encontró sentado en la mesa, con 2 platos. «Siéntese». «Señor, no hace falta». «Hace falta. Para mí hace falta». Comieron en silencio. Al final, Rosa suspiró. «¿Quiere que le cuente algo, señor?» «Quiero». Y entonces la historia salió, como quien abre un río contenido. Nació en un pueblo de Minas. Llegó a la capital con 16 años y un bolso con 3 mudas de ropa. Aprendió a limpiar casas ricas desde temprano, a sonreír sin molestar, a comer cuando nadie veía. Se casó con un pedrero, hombre bueno pero frágil, muerto demasiado joven. Tuvo hijos. Uno se perdió en la violencia, otro en la ausencia. Y allí estaba ella, sosteniendo a los nietos con brazos que ya temblaban de cansancio, pero que no se rendían. ¿Y nunca pensó en parar?, preguntó Gabriel. «¿Parar con qué, señor? Si paro se cae todo. No hay seguro para los pobres, ni retiro, ni jubilación que alcance. Lo único que queda es el cuerpo, y mientras el cuerpo aguante, seguimos». Él la miraba como quien escucha a una filósofa sin títulos, a una heroína sin aplausos. Lo conmovió no la tristeza, sino la fuerza. Cuando terminó, Rosa dijo algo que se le quedó clavado. «No necesito caridad, necesito que me vean. Eso es todo». Esa noche, Gabriel abrió una vieja caja con fotos familiares. Encontró una de su madre de pie junto a un fogón, con delantal y las manos manchadas de harina. Recordó cómo ella misma, siendo joven, repetía: «Nos arreglamos». Y se preguntó cuántas veces esa frase había sido heroísmo disfrazado de resignación. El lunes, en la oficina, los rumores eran claros. Landa había convocado un consejo extraordinario. La excusa: proteger la estabilidad de la empresa. Verónica lo buscó aparte. «Te lo digo en confianza, van a ir por vos. Van a pintarlo como una cuestión de imagen. Pero en realidad es que les incomoda que estés moviendo las piezas». Él asintió, con calma inesperada. «Lo sé. Y voy a hablar. Que quede claro quién soy y qué defiendo». Ese martes, la sala del consejo se llenó de trajes y relojes caros. Las sonrisas eran de cortesía, pero los ojos, de cuchillo. Gabriel respiró hondo. No llevaba discursos preparados, solo la certeza de que, después de haber visto a Rosa en su cocina y a Lucas con su cuaderno azul, no había marcha atrás. Y así, cuando Mauro Landa abrió la carpeta y dijo con su voz amable: «Gabriel, es hora de revisar tus recientes decisiones emocionales». Él sonrió, porque entendió que lo que estaba en juego no era su cargo, sino algo más profundo: la diferencia entre ser millonario y ser humano. El juicio estaba por comenzar. El martes llegó con la puntualidad de una sentencia. Desde temprano, Gabriel sintió que el aire en la oficina estaba más denso que de costumbre. Los pasillos, generalmente llenos de conversaciones de negocios, parecían un templo donde todos evitaban hablar en voz alta. La noticia corría como rumor subterráneo: «Hoy lo sientan en la mesa del consejo». Al llegar, saludó a la recepcionista por su nombre. Ella abrió los ojos sorprendida, como si nunca esperara que un millonario recordara un detalle tan simple. Subió en silencio. Frente a la sala de juntas, 2 guardias de seguridad custodiaban la puerta como si se tratara de un juicio. Y de algún modo, lo era. Adentro, el ambiente estaba cargado. Mauro Landa, impecable con su traje gris, tenía una carpeta de cuero en la mano. Verónica, seria, ocupaba su lugar habitual, pero su mirada parecía menos fría que otros días. El resto de los consejeros, accionistas, abogados, representantes de fondos, estaban alineados como un tribunal. «Gabriel», dijo Mauro con esa voz de terciopelo que siempre usaba antes de clavar el cuchillo, «como presidente de este consejo, debo informarte que algunos de tus movimientos recientes han generado preocupación. Hablamos de decisiones tomadas de manera unilateral, de exposición mediática innecesaria, de filantropía disfrazada de gestión». Filantropía. La palabra cayó con peso de acusación. Gabriel no se defendió de inmediato. Observó a cada uno por uno, y se tomó un segundo para respirar. ¿De verdad creen que lo que estoy haciendo pone en riesgo la empresa? Mauro abrió la carpeta, teatral. La empresa es confianza, Gabriel, y la confianza se construye con previsibilidad, no con impulsos emocionales. Lo que ustedes llaman impulso emocional, replicó él. Yo lo llamo humanidad. Un murmullo recorrió la mesa. Verónica entrelazó los dedos, incómoda, pero no apartó la mirada. «Con todo respeto, Gabriel», dijo otro consejero, un abogado de voz nasal. «Tus cambios en el comedor, tus discursos sobre dignidad, son nobles, sí, pero el mercado no entiende de nobles causas, entiende de resultados. El mercado también come», respondió él. «Y se enferma cuando la gente que sostiene la base de esta empresa se esconde para comer las sobras».
El silencio fue brutal. El eco de la palabra sobras llenó la sala como un golpe seco. Todos lo sabían, aunque nunca lo hubieran dicho en voz alta. Mauro sonrió, fingiendo paciencia. ¿De verdad quieres reducir una compañía millonaria a un plato de comida? Sí, dijo Gabriel firme, porque ahí empieza todo. La votación se programó en ese mismo instante. Sería la semana siguiente, con todos los accionistas presentes. El veredicto definiría si seguía como presidente o si lo destituían por daño reputacional. Cuando salió de la sala, sintió por primera vez en mucho tiempo un miedo genuino, no al fracaso financiero, eso sabía manejarlo, sino al vacío, el vacío de haber descubierto algo verdadero y que intentaran arrancárselo de las manos. Esa noche, Rosa lo notó apenas entró en la casa. Señor, está distinto. ¿Pasó algo? Quieren sacarme de la presidencia. Ella se quedó inmóvil, con el paño de cocina en la mano. ¿Y por qué? Por querer cambiar lo que nunca miramos. Porque un millonario no puede permitirse ser humano. Rosa guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que lo atravesó más que cualquier frase de abogado. Gente como usted incomoda, señor. Y quien incomoda, siempre molesta a los que mandan. ¿Y qué hago?, preguntó él, casi como un niño buscando consejo. Siga incomodando. Pero no se olvide, no está solo. Yo, tragó saliva. Yo lo vi cambiar. Y eso vale más que un cargo. Al día siguiente, sin que Gabriel supiera, Rosa organizó un pequeño desayuno en su barrio. Vecinos, compañeros de trabajo de la empresa que vivían por allí, incluso un par de antiguos colegas que ya no tenían empleo, se reunieron en la plaza improvisada. Hablaron de dignidad, de oportunidades, de lo que significaba que alguien con traje y corbata los hubiera visto por primera vez. Una mujer anciana levantó la voz. No queremos caridad, queremos que no nos olviden. Ese mismo mensaje llegó a oídos de Gabriel de la forma más inesperada. Un montón de cartas y billetes pegados en la puerta de su oficina al día siguiente. Frases sencillas, escritas con viromes baratas. Gracias por escuchar. Si lo sacan, perdemos todos. No deje de vernos. Cuando entró, Verónica estaba allí. Esto es peligroso, le dijo señalando los papeles. Estás convirtiendo a empleados en activistas. No los convierto yo, respondió él. Ellos ya lo eran, solo que nadie los escuchaba. Ella respiró hondo, mirándolo con algo que parecía respeto. Tenés que prepararte. El martes no va a ser un debate. Va a ser una humillación con corbata. La palabra humillación otra vez. Ya no en la cocina, no en el plato frío, sino en una sala alfombrada con aire acondicionado. La misma esencia, distinto escenario. Y en ese instante, Gabriel entendió algo que lo estremeció. La humillación de Rosa, escondida para comer restos, y la humillación que él sufriría frente al consejo, eran dos caras del mismo espejo. La diferencia era el escenario, no la esencia. El martes llegaba, y con él, la batalla. El martes señalado amaneció con un cielo gris, pesado, de esos que parecen presagiar tormenta. Gabriel se vistió como siempre, traje azul oscuro, corbata sobria, zapatos lustrados. Desde afuera, nadie habría sospechado que llevaba dentro un nudo en el pecho. En el espejo se vio por última vez antes de salir y pensó, si me derrumbo hoy, que al menos sea por lo correcto. El auto lo dejó frente al edificio de la empresa. La fachada de vidrio relucía indiferente, como si no supiera que adentro se libraría una batalla. En el vestíbulo, varios empleados lo miraron distinto. Unos con respeto, otros con temor, otros con franca admiración. Una mujer de limpieza se animó a detenerlo. Señor Gabriel, quería decirle gracias. Yo también crío a mis nietos, y nunca nadie me preguntó mi nombre aquí adentro. Él la miró a los ojos. ¿Cómo se llama? Leila. Encantado, doña Leila. Ese pequeño gesto le dio fuerza. Entró al ascensor. Cada piso que ascendía era como subir un escalón hacia el cadalso. La reunión del consejo. La sala estaba llena. Mauro Landa, el CFO, presidía con su habitual sonrisa educada. Verónica, rígida, lo observaba desde el costado. Los demás consejeros, hombres y mujeres con trajes de cortesía y bolsillos de acero, hojeaban documentos como quien prepara la guillotina. Gabriel, comenzó Mauro. Conforme al reglamento, esta reunión se convoca para evaluar tu permanencia en 1900. La presidencia. Se han detectado decisiones que consideramos perjudiciales para la estabilidad de la compañía. ¿Perjudiciales?, repitió él, en tono neutro. Sí. La exposición mediática derivada de tu relación con la señora Rosa, empleada doméstica, ha generado rumores. Tus decisiones de modificar beneficios sin aprobación colegiada comprometen el presupuesto. Y tus declaraciones sobre dignidad en foros internos han sido interpretadas como activismo social. Activismo. Lo dijo como si fuera una herejía.
Antes de la votación, intervino Verónica, sorprendiendo a todos. Corresponde darle la palabra a Gabriel. Él se puso de pie. No tenía hojas en la mano, ni gráficos, ni números, solo la certeza en la garganta. Sé lo que piensan, dijo, que me he vuelto débil, emocional, que he confundido la empresa con mis asuntos personales. Tal vez tengan razón en parte, pero déjenme decirles algo. En esta compañía, durante años, crecimos hablando de innovación, de eficiencia, de rentabilidad, y, mientras lo hacíamos, olvidamos mirar a quienes hacen posible todo eso. Algunos intentaron interrumpirlo, pero él levantó la mano. Yo fui el primero en ignorar. Yo también creí que pagar un buen sueldo era suficiente. Pero un día descubrí a alguien escondiéndose para comer las sobras de mi casa. Y esa imagen me persigue porque me hizo entender que no se trata de números. Se trata de dignidad. Y si un millonario como yo no es capaz de reconocer eso, entonces el título de presidente no vale nada. El silencio fue denso, casi físico. Mauro tosió para cortar la tensión. Muy conmovedor, Gabriel. Pero la empresa no se sostiene con discursos, se sostiene con cifras. Y tus actos ponen en riesgo el futuro. ¿El futuro?, replicó Gabriel. El futuro son esos chicos que estudian con un cuaderno gastado y sueñan con ser ingenieros. El futuro es Rosa, que cría a sus nietos sola y aún así trabaja aquí y en otras 2 casas para sobrevivir. El futuro son las Leilas que barren estos pisos invisibles. Sí, no invertimos en ellos. ¿Para quién es el futuro? ¿Para nosotros nada más? Eso no es futuro. Eso es egoísmo con fecha de vencimiento. Verónica lo miraba fijamente, y por primera vez no disimuló un atisbo de emoción. La votación comenzó. 1 a 1, los consejeros dieron su veredicto. 2 votaron en su contra, 3 a su favor, 2 se abstuvieron. El resultado, Gabriel seguiría como presidente, pero con poderes limitados. Toda iniciativa social debería pasar por aprobación colegiada. No era una victoria total, pero tampoco una derrota. Él lo entendió. Lo habían podado, pero no lo habían arrancado. La semilla germina. Al salir de la sala, encontró a Verónica en el pasillo. Ganaste por poco. Su voz sonaba más suave que nunca. No gané. Sobreviví. Sobrevivir también es ganar, replicó ella, y tras un silencio agregó, voté a tu favor. Él asintió con gratitud. Había grietas en el muro, y por esas grietas entraba luz. Esa noche, Rosa lo esperaba en casa. ¿Y entonces? Sigo siendo presidente. Con cadenas, pero sigo. Las cadenas también se rompen, señor. Paso a paso. Le sirvió un té caliente, y mientras bebían, Lucas hacía la tarea en la mesa. Gabriel lo observó y pensó, tal vez este niño represente el país que la empresa necesita entender. Pocos días después, puso en marcha el programa Raíces. Comenzó como un proyecto pequeño. Becas para hijos de empleados de base, apoyo para formación técnica, consultas psicológicas gratuitas. Lo innovador no fue la idea, sino la persona que eligió para coordinarlo. Rosa. ¿Yo?, dijo ella incrédula. Pero yo soy solo una empleada doméstica. No. Usted es puente entre 2 mundos que nunca se miran. Nadie mejor que usted para estar aquí. Ella aceptó con miedo, pero también con determinación. Dejó la escoba por el cuaderno y empezó a escuchar historias, a organizar encuentros, a hacer voz. Poco a poco, en la empresa dejaron de verla como la señora de Gabriel y empezaron a verla como lo que era, una líder natural, Lucas. Mientras tanto, consiguió una beca en un colegio técnico. Brillaba en matemáticas y dibujo, y sus profesores decían que tenía madera para ingeniería. Mateo, el más chico, se entusiasmó con la lectura. La vida de los 2 empezaba a tomar otro color, el precio de mirar. Pero nada de esto pasó desapercibido. En la prensa local, un periodista comunitario publicó un artículo. El millonario que vio a su empleada. La nota se volvió viral. Gabriel recibió elogios y críticas. Algunos lo llamaban héroe, otros farsante. Marketing humanitario, decían. Él decidió no responder. Rosa, en cambio, se sintió incómoda. No me gusta, señor. Yo no quiero ser símbolo de nada. No es símbolo, es inspiración, y eso no lo elige uno. Ella suspiró resignada. Ser pobre, pensó, es vivir siempre expuesta a juicios que nunca pediste. Dentro de la empresa, los rumores continuaban. Algunos lo admiraban en secreto, otros lo querían ver caer. Mauro, con su sonrisa de tiburón, le advirtió en privado. Un consejo, si seguís con esto, te vas a quedar solo. Prefiero estar solo y en paz que acompañado y vacío, respondió Gabriel. Una casa con olor a gente. Mientras tanto, la mansión de cristal fue cambiando. No en su arquitectura, sino en su atmósfera. Ya no era un museo. Ahora había olor a ajo sofrito, risas en la cocina, charlas en la mesa. Gabriel incluso se animó a cocinar, torpemente, recordando platos de su madre. Rosa lo miraba entre divertida y emocionada. Esto no es gourmet, señor. No busco gourmet.
Busco casa. Y casa, al fin, fue lo que esa mansión se volvió. Con el tiempo, Gabriel tomó una decisión radical: venderla. Voy a mudarme a un departamento más simple. Quiero un lugar con olor a café de verdad. ¿Estás seguro?, preguntó Rosa, sorprendida. Nunca estuve tan seguro. Parte del dinero lo destinó a un fondo permanente para raíces. Otra parte, para crear una pequeña editorial que publicara historias reales de vida. La primera sería la de Rosa. ¿Un libro sobre mí?, preguntó ella, sonrojada. Sí, porque hay muchos Gabriel que necesitan ver a sus Rosas. Ella no respondió. Solo se secó los ojos con el delantal. El salto al futuro meses después. Lucas entró en la universidad con una beca completa. El día que recibió la noticia, corrió a contársela a Gabriel. Me aceptaron en ingeniería. Gabriel lo abrazó, con un orgullo que no sabía que podía sentir. Ahora empieza el verdadero trabajo. Mateo, por su parte, ganó un concurso de cuentos en la escuela. Rosa, que nunca imaginó tener nietos premiados, lloró en silencio mientras doblaba la ropa. El programa Raíces creció más de lo que imaginaban. Decenas de jóvenes encontraron oportunidades. Varias familias accedieron a apoyo psicológico. La empresa, lentamente, empezó a ganar una reputación distinta. No solo innovadora, sino humana. Gabriel fue invitado a dar conferencias en universidades. Subió al escenario sin PowerPoints, solo con una foto, la de Rosa sirviendo café mientras Lucas estudiaba al fondo. Esto, dijo, fue mi verdadero MBA. El auditorio se puso de pie. Pero más allá de los aplausos, lo que lo conmovió fue el silencio respetuoso que quedó después. El verdadero legado. En su nuevo departamento, más pequeño pero más cálido, Gabriel recibía visitas frecuentes. Rosa aparecía con un pastel o simplemente para charlar. Lucas llegaba con proyectos de ingeniería, Mateo con cuentos. Verónica lo llamaba a veces para contarle que en la empresa los empleados sentían otra energía. Una tarde de domingo, mientras tomaban café en la terraza, Lucas le preguntó: «Tío Gabriel, ¿qué es éxito?». Él pensó unos segundos. Éxito es mirar tu camino y sentir paz, aunque haya sido duro, aunque tenga cicatrices. Paz. ¿Y usted la siente? Ahora sí. Rosa lo escuchó en silencio y con esa sabiduría simple que no cabe en los libros, agregó: el pobre siempre busca paz, el rico siempre busca más. El día que se encuentran, ahí está el sentido. Gabriel sonrió, porque entendió que ya no era solo un millonario, era un hombre que había aprendido a ver. Y ese, créeme, fue el cambio más caro y más valioso de su vida. Esta historia no es sobre dinero, ni sobre lujo, ni sobre pobreza como estadística. Es sobre la humillación invisible que arrastran miles de Rosas, y sobre la posibilidad de que un millonario, un rico cualquiera, decida mirar. ¿Y tú? ¿A quién no estás viendo en tu propia vida? Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, no te quedes callado. Suscríbete ahora al canal, comparte, y sigue con nosotros. Porque siempre hay otra historia esperando abrirte los ojos. No te voy a mentir, nada de esto fue fácil. Cuando un millonario se atreve a mirar, sus pares lo llaman débil. Cuando un pobre se sienta a la mesa, el mundo lo acusa de abusar. Pero el puente se construye igual, paso a paso, palabra por palabra, pan sobre pan. Gabriel dejó de ser millonario solo en cifras para ser rico de presencia. Rosa dejó de esconderse para comer y empezó a coordinar futuros. Lucas dejó de soñar bajito y entró a ingeniería con el cuaderno azul como bandera. ¿Y tú? ¿A quién no estás viendo en tu cocina, en tu empresa, en tu calle? La humillación no desaparece con discursos, se derrota con decisiones. Si esta historia te removió algo, suscríbete, compártela y quédate. Aquí contamos vidas que huelen a verdad, donde lo millonario y lo pobre se sientan cara a cara y por fin se escuchan. Mañana hay otra historia, quizás sea la tuya,